Internacional para los Fideicomisos de Tierra, el International Center. Muchas gracias a Cohabitat y a Herbamont por la invitación a exponer sobre el caño y hacer que este fideicomiso de tierras, que también ha funcionado en Puerto Rico, pueda llegar a otros lugares del mundo y que puedan ver ese ejemplo que nosotros hemos plantado aquí y que de alguna manera sirva de inspiración en sus respectivos países. Así que un poquito la agenda para tener algún tipo de orden. Vamos a hablar del desarrollo histórico de las comunidades del Caño. Vamos a hablar sobre la adopción del fideicomiso de la tierra. Vamos a ver cómo este instrumento sirvió como instrumento para la regularización de comunidades llamadas informales, ¿verdad? Sin título de propiedad sobre la tierra y sobre la participación ciudadana y cómo la participación ciudadana es la clave de todo este proyecto y un poco sobre el desarrollo integral que ha tenido este fideicomiso para beneficiar las familias que viven allí. La tierra es nuestra. Tal vez ustedes hayan visto esta foto en algunos de nuestros escritos. Esta es una de las residentes del Caño y ese es el sentir de las personas que fueron a vivir por muchísimos años atrás a las comunidades del Caño Martín Peña y sienten suya esa tierra, aunque era una tierra eh, eran terrenos públicos, ¿verdad? No eran terrenos que pertenecieran a ningún privado, además era agua. Las comunidades del Caño son comunidades que llevan establecidas en San Juan, Puerto Rico, entre 90 y 100 años. De hecho, una de ellas, que se llama Barrio Obrero, ya cumplió sus 100 años. Se establecieron allí en el lugar donde ahorita les voy a presentar un mapa para que tengan una idea y se ubiquen, como producto de la migración campo-ciudad y por razones económicas, ¿verdad? Personas sin vivienda, personas de muy bajo ingreso y se establecían cerca de los lugares donde encontraban trabajo. Yo creo que ese fenómeno no es único de Puerto Rico, eso puede ser un fenómeno mundial para los años, principios, las primeras 2 décadas de los 1900. Las comunidades del Caño, cuando los primeros pobladores se situaron de allí quedaba en las afueras de San Juan. Ahora la ciudad se les ha venido encima, ¿verdad? La ciudad ha crecido y ahora las comunidades del Caño están ubicadas en pleno corazón de San Juan. Fueron a vivir allí, se proveyeron su propia vivienda, por razón de que el gobierno no tenía la capacidad de proveerles una, y cuando el terreno que era tierra, ¿verdad? Lo que era sólido se llenó, esos pobladores siguieron empujando hacia el área del agua y siguieron empujando. Con el tiempo, esa tierra se fue rellenando, o sea, perdónenme, esa agua se fue rellenando hasta crear terreno sólido para las viviendas y para las casas. Y de ahí el sentimiento de que esa tierra es nuestra porque ellos la crearon. No había tierra, lo que había era agua. Entonces, aquí ustedes tienen una representación, ¿verdad? De cómo era. Esta era una de las comunidades del Caño Martín Peña que estaban ubicadas al lado oeste del caño. En el caso del fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña y las 7 comunidades que lo componen están ubicadas al este del caño. Pero esta es una buena representación de lo que había en ese momento, a principios de los años 1929, 30, 40, 50 y me atrevo a decir que hasta el 60 todavía habían casas dentro del agua. Y en la otra fotografía ustedes pueden ver cómo fue ese desarrollo histórico, ¿verdad? Aquí donde estaba el caño y después se siguieron poblando hasta el punto que para el 2002 ya básicamente no quedaba agua, lo que quedaba era únicamente tierra. Eh, Como les dije, en el área del Caño Martín Peña
ahora queda un espacio, un lugar que está rodeado de las mejores oportunidades para las comunidades del Caño Martín Peña. Una gran localización, buena transportación pública, lugares de trabajo, universidades, espacios para comprar, espacios para recibir servicios, de manera que hoy en día las comunidades del Caño, de estar en un lugar apartado y pantanoso, como lo describió el INE ahorita, ¿verdad? Era un caño y servía una función ambiental, ¿verdad? Pero en ese momento se desconocía las propiedades de lo que son los manglares, las zonas de manglar. Entonces, hoy en día ustedes ven, este espacio amarillo que ustedes ven aquí, son las comunidades del Caño Martín Peña, ¿verdad? Esta es nuestra área de trabajo. ¿Y qué pasó con las otras comunidades del Caño que ustedes vieron? Ahorita les dije que en el lado oeste, bueno, pues esas comunidades desaparecieron con las políticas públicas relacionadas con lo que era la nueva cara de San Juan, o tenemos que arrasar los arrabales. Eran políticas públicas que se establecieron para los 1930, 1940, 1950, todavía 60, 70 y 80. El gobierno de Puerto Rico tenía esta política de que tenía que arrasar con los arrabales y eliminarlos de la faz de San Juan y de otras ciudades en Puerto Rico, pero más en San Juan. Y desplazaban a las comunidades, desplazaban a la gente y le decían que los lugares donde ellos estaban no eran aptos para vivir, ¿verdad? No eran aptos para la habitación humana. Sacaban las comunidades, desplazaban la gente y luego construían viviendas, urbanizaban, arreglaban los espacios, ponían la infraestructura y luego lo que se construía eran viviendas que nuestra gente humilde no podía acceder a ellas por el precio. También en ese mismo espacio donde habían comunidades que fueron desplazadas, el propio gobierno creó lo que nosotros llamamos hoy centros de convenciones, lugares para hacer conciertos, muy distinto de lo que se le decía a las comunidades de que no podían vivir allí porque no había condiciones para la habitación humana. Y llegamos al 2002. Y en el 2002, en las comunidades del Caño, nuestras comunidades que conforman el Fideicomiso de la Tierra, las condiciones eran estas, ¿verdad? Un poquito de agua todavía, un agua sumamente contaminada, sin ningún tipo de oxígeno, pero las casas muy humildes todavía en ese tiempo del 2002. ¿Y qué pasó en ese año del 2002? Fue crucial para el Caño, porque la gente del gobierno, las políticas públicas miraron hacia el Caño y dijeron, oh, esa área es un área que si hablamos de la ciudad, le está dañando la cara a la ciudad y necesitamos terminar con eso. Además, es necesario que el Caño se restaure y se drague con los conocimientos que hay ahora, ¿verdad? Ese caño es parte del estuario de la Bahía de San Juan y ese estuario de la Bahía de San Juan es por donde entra la mayor parte de la actividad económica en Puerto Rico. De manera que se vio en un inicio a finales de los 90 y a principios de los 2000 como una probable vía de acuática, ¿verdad? Que pudiera promover el comercio en el área de San Juan. No obstante, el gobierno miraba desde ese punto de vista, pero las comunidades lo que estaban sufriendo era esto. Ese caño todo tapado, con aguas contaminadas, inundaba las casas de las familias aun cuando no lloviera. Si ustedes se fijan en la foto, no está nublado, es un día soleado, pero las condiciones, ¿verdad?, hacían que el caño se saliera e inundara las casas de las viviendas. En el 2002,
cuando ya se comenzaba a hacer el trabajo de lo que nosotros llamamos el proyecto enlace del Caño Martín Peña, que les voy a explicar un poquito más, más adelante, todavía un 39% de los hogares informaron en un censo que se hizo que sus viviendas se habían inundado entre 1 y 20 veces con esa agua contaminada en el año anterior al censo, que estamos hablando del 2021. De manera que esas eran las condiciones en las que tenía que vivir la gente del Caño Martín Peña. Entonces, el gobierno anunció un proyecto de dragado del caño. Y ese proyecto de dragado del caño implicaba la remoción y desplazamiento de las personas porque no había otra forma de dragar el caño que no fuera sacando las familias que estaban allí. Y en el caño siempre ha habido una gran tradición de participación. Ellos estaban muy bien organizados. ¿Qué pasó? Cuando ellos comienzan a escuchar sobre ese nuevo proyecto del dragado del caño, ellos se acercaron al gobierno e indicaron que si el gobierno no contaba con ellos y si ese proyecto iba a implicar el desplazamiento de ellos de lo que había constituido sus hogares por tantos años, ellos se iban a oponer al proyecto. Entonces, en su insistencia por participar, encontraron oídos abiertos a escuchar sobre la necesidad de participación y ahí comenzó todo lo que nosotros llamamos el proyecto enlace del Caño Martín Peña. Ellos trabajaron juntos para hacer un plan de desarrollo integral y dentro de ese plan de desarrollo integral del área que se trabajó junto con el gobierno, ellos encontraron que la tierra en manos de la comunidad era como mejor servía a ese plan de desarrollo integral que ellos habían trabajado. Ese plan de desarrollo no fue un trabajo de la noche a la mañana. Ese plan de desarrollo integral tomó 2 años en trabajarse con la comunidad y tuvo unos meses más para que el gobierno lo aprobara. Pero lo importante de este plan es que su contenido es básicamente todo lo que en las comunidades del Caño y su liderato eh, tuvieron la visión de que fueran sus comunidades recuperadas, rehabilitadas, pero también con ellos allí. Que el proceso de urbanización que se diera, el proceso de rehabilitación que se diera, lo pudieran disfrutar ellos mismos. ¿Quiénes? Los que habían formado esa tierra, quienes se sentían dueños de esa tierra. Entonces, dentro de esa concepción de lo que era el plan integral y el terreno en las manos de la comunidad para poder hacer las obras que allí se plasmaron, empezaron a ver qué tipo de titularidad, de tenencia de la tierra ellos necesitaban para que esas obras fueran una realidad y que ellos no fueran desplazados. Además de que se lograra la rehabilitación del caño, porque entonces entendían que sí era un espacio que debía rehabilitarse ambientalmente para el beneficio de las propias comunidades y de toda la ciudad de San Juan. Así que así fue que empezaron a mirar modelos y llegamos al fideicomiso, a los fideicomisos de tierra o los community land trusts, como se les llama en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué miramos ese modelo, ¿verdad? O ese instrumento? Porque contiene precisamente ese movimiento que había en el caño. Primero que nada, participación comunitaria. Sin la comunidad, nada. Teníamos la tierra y queríamos retenerla, pero no a nivel de individuo, sino colectivamente, donde todos pudieran tomar decisiones sobre esa tierra. Y ese deber de fiducia, esa confianza de mantener esa tierra en manos de la comunidad para que por años se mantuviera
y que hubiese vivienda asequible a lo largo de todos los años. Si alguno de ustedes ha venido a San Juan, sabe que nuestra ciudad es una de las más caras del mundo, por lo menos yo así lo siento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lograr que eso se diera? Bueno, pues también dentro de la comunidad hubo esa deliberación y dijimos, esto tiene que hacerse por ley, ¿verdad? Utilizando una política pública aprobada por la legislatura y aprobada por el gobernador o la gobernadora en aquel momento. Entonces, ese anteproyecto de ley se redactó tomando en consideración todo lo que la comunidad necesitaba y miraba hacia futuro. Y entonces ese proyecto de ley creó el fideicomiso de la tierra, el primero en Puerto Rico. No sabíamos nada de los fideicomisos de tierra. Como había que trabajar con infraestructura y se iba a requerir mucho dinero para la infraestructura y para la rehabilitación del caño, que eso es una obra federal de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, pues se creó la corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, que es una corporación pública, es parte del gobierno, y dentro de ese proyecto de ley se reconoció el G8 como este grupo comunitario que tenía la responsabilidad de velar por lo que se escribió dentro del plan de desarrollo integral se cumpliera, que el fideicomiso de la tierra cumpliera con su cometido de mantener la tierra siempre para la comunidad y que la corporación del proyecto Enlace del Caño Martín Peña hiciera su trabajo de infraestructura, se ocupara con el gobierno de Estados Unidos del dragado, pero que no hubiese el desplazamiento, y eso es un balance que se establece con la tierra en manos de la comunidad. Entonces, el G8 lo componen 8 de las comunidades que están en el área del proyecto Enlace del Caño Martín Peña, en lo que nosotros conocemos como el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, ¿verdad? Que son las 7 comunidades. Aquí ustedes ven una representación de lo que es el Plan de Desarrollo Integral, ¿verdad? Cómo ellos miraron y organizaron sus comunidades para que pudiera pasar de un asentamiento informal, como fue hace muchísimos años atrás, ahora a una comunidad ordenada. Entonces, este fideicomiso de la tierra fue una gran decisión hecha por las comunidades porque asegura que se haga el dragado del caño, hace que todos los proyectos de infraestructura que se necesitan para mantener el área rehabilitada continúen su curso y además que las familias que estuvieron allí desde un inicio puedan permanecer y puedan disfrutar de esa rehabilitación del espacio y a futuro que siempre haya vivienda asequible en la ciudad de San Juan. Entonces, acá, vamos para pasar para la próxima. Esto aquí ustedes pueden ver cómo lo trabajamos. Eso, las características de este fideicomiso se explicaron calle a calle en cada una de las comunidades del el Caño Martín Peña y dándole muchísimo énfasis a aquellas áreas donde no había título de propiedad, que era básicamente la mitad de las familias que vivían allí. Mediante esa ley que les mencioné ahorita, pues se transfirieron al fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña 200 cuerdas de terreno que equivalen básicamente a 78 o 79 hectáreas. Y en ese terreno vivía gente. O sea, ese terreno que se transfirió al fideicomiso de la tierra mediante la ley 489 del 2004, se ya ahora esas personas estaban residiendo en terrenos del fideicomiso, que era lo mismo decir que estaban residiendo en una tierra de tenencia colectiva. Entre todos eran dueños de esa tierra y eran individualmente dueños de su casa. No perdían nada, ganaban en la operación.
cómo entonces, de alguna manera, estar, solidificar, ¿verdad? A todos nos gusta tener un título y que diga que, pues, que yo esta casa es mi casa y que está a nombre de María Hernández. Bueno, pues en el caño, a través de una escritura de derecho de superficie que es inscribible en nuestro registro de la propiedad, nosotros trabajamos un instrumento público donde se deja plasmado que la persona, el residente del caño, que vive en terrenos del fideicomiso, es dueño de la estructura y puede utilizar la tierra como si fuera suya por 99 años a perpetuidad. Y obviamente las personas que estaban allí ya no pagan nada por ese derecho de superficie, pero sí ganaron ahora, ¿verdad? Su casa está inscrita en el registro de la propiedad, se reconoce mediante un instrumento público que son dueños colectivos de la tierra y además es un instrumento heredable que ellos pueden también hipotecar, las casas se pueden hipotecar porque el derecho de superficie es un derecho real, eso lo conocemos, ¿verdad? En nuestro Código Civil, que eso hay que mirar, ¿verdad? Cada una de las leyes en cada uno de los países, pero en nuestro país el derecho de superficie es un derecho real que le da mucho valor y muchos derechos, valga la redundancia, a las personas que lo poseen. Entonces ahí las fotos de algunos de los residentes ya firmando sus escrituras de derecho de superficie, que a esta fecha nosotros ya en el fideicomiso de la tierra con sus escrituras hay 248, poco más de 248 miembros. Se han trabajado más de 155 escrituras de derecho de superficie y en los lotes que todavía donde no hay viviendas hacemos arreglos temporeros con familias que quieren desarrollar allí algún tipo de huerto casero o que quieren tener algún tipo de espacio para sus carros, pero sin dañar el terreno. Cada familia que recibe un derecho de superficie también recibe una placa que dice que mi hogar está seguro con el fideicomiso de la tierra. Ese es el grado de confianza en este instrumento y lo ven como un espacio, ¿verdad? Una forma de dignidad, de seguridad, de confianza y de humildad y un recordatorio de la lucha y un recordatorio de que si nosotros nos unimos en la comunidad, en comunidad, podemos unidos lograr muchas cosas. En septiembre del 2017, y por favor me dicen cómo estoy en tiempo, en septiembre del 2017 el huracán María arrasó Puerto Rico, ¿verdad? Después de muchísimos años. Tuvimos una gran devastación con el huracán María, pero fue precisamente en el área del Caño Martín Peña, con el fideicomiso de la tierra y con la ayuda de mucha gente internacional, ¿verdad? Incluyendo el Centro Internacional para los Fideicomisos de Tierra, que pudimos trabajar en conjunto. La organización que teníamos como fideicomiso ayudó a que muchas ayudas fluyeran a través del fideicomiso y ese trabajo no se hace solo, ¿verdad? No es una oficina, no es un espacio donde alguien venga a trabajar de 8 a 5, no. Esto es comunidad. Estamos todo el tiempo trabajando con jóvenes, con personas mayores, en proyectos de alfabetización y eh, dando mucha pertenencia, ¿verdad? Haciendo mucho trabajo para que las personas cada vez se sientan más arraigados a su tierra, algo que no tenemos que hacer mucho esfuerzo porque ese sentimiento sí lo está. Las comunidades participan en todo, en todo. Esta es una ilustración de del trabajo del caño, ¿verdad? Del dragado del caño que ya está desde el 2025, ya está haciendo, bueno, después de 20 y pico de años, ya por fin podemos estar viendo la luz al final del túnel con respecto del dragado. Y aquí les muestro algunas de las ilustraciones de que todos estos conceptos de lo que va a ser y de lo que ya se está trabajando para que sea el caño, está todo trabajado con los miembros de la comunidad. El fideicomiso también tiene que desarrollar viviendas, ¿verdad? Para las personas que se afectan por la cuestión del dragado, no queremos que se vayan, queremos que se queden allí
y entonces el fideicomiso está proveyendo vivienda y cuando se está construyendo la vivienda, estamos mirando hacia el futuro, estamos mirando hacia lo que es el cambio climático, ¿verdad? Muchas de las casas tienen recolección de agua, tienen placas solares y están levantadas por si acaso, ¿verdad? Porque no sabemos el aumento en el nivel del mar, están cerca de un cuerpo de agua, siempre teniendo presente que puede haber algún tipo de inundación, pero ya no agua contaminada, sino agua que fluye y las casas elevadas para evitar que el agua entre a las casas. Y si ustedes quieren tener más información sobre el fideicomiso, pueden mirar en ese QR code que está allí y aquí un poco de la literatura que tenemos en el centro, donde ustedes pueden encontrar más información sobre este fideicomiso de tierra y otros muchos alrededor del mundo. Muchísimas gracias.